4%. Ahora sí, vamos a desmenuzar esto, vamos a entenderlo, vamos a poner las cartas que acabamos de ver sobre la mesa para que nos dé su opinión, su lectura. Fernando Tuesta Soldevilla, quien se encuentra con nosotros. Fernando, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Juliana. Se cortó la distancia de una manera realmente drástica, tomando en cuenta que algunas empresas encuestadoras incluso marcaban 20 puntos porcentuales de diferencia entre uno y otro. ¿A qué se debe principalmente el hecho de que ahora estemos hablando de 10, 11 puntos porcentuales entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori, Fernando? A ver, lo sorprendente fue, al contrario de la primera encuesta, un realineamiento muy rápido, con porcentajes bastante pronunciados, para dos candidatos que sumados, recordemos, hacían solamente un tercio de los votos válidos. Vale decir que dos terceras partes no votaron por ellos. Y sin embargo, en la primera encuesta ya daban estos resultados que tú has comentado, y que probablemente ahora se esté nivelando un poco, porque mira, tú has mostrado bien allí los que dicen que votarían nulo blanco, que se han reducido a 22%. Ahora, ¿cuál ha sido? Esto no se va a reducir a cero, porque siempre va a haber gente que va a votar nulo y blanco. Más o menos entre 7 y 8% se va a mantener. En consecuencia de todo ese porcentaje, pasarán a uno u otro aproximadamente un 14, 15% como máximo, creo. ¿Ah? Entonces, no es que todo desaparece y por lo tanto, como si fueran así, desplazamiento de rocas, pasan totales o parciales. Lo cierto, Fernando, es que esta encuesta, por lo menos, o estas últimas encuestas, porque son dos, Datum e Ipsos, claro, lo que demuestran es que Pedro Castillo, no es que se haya estancado, de hecho sube 3 puntos porcentuales, pero el ascenso más evidente es el de Keiko Fujimori con un 34%. Y la lectura, básicamente, según lo que he podido analizar, es que esto se da en Lima capital, donde el antivoto ha alcanzado una reducción importante por aquellos que dicen, no es que yo estoy a favor de Keiko, no es que yo piense ahora que Keiko no representa todo aquello malo que para mí nunca iba a representar en primera vuelta una opción, pero ahora frente a esta candidatura que representa el comunismo, la extrema izquierda y demás, que es todo lo que se le adjudica al candidato de Perú Libre, voy a votar por Keiko. Básicamente es por Lima que crece, ¿verdad? Básicamente por Lima, porque se redujo 15%, claro. Y de ese... y ese 15%, 16% o alrededor de 16% fue a parar a Keiko Fujimori, incluso alrededor de 1%, no hay que decir 1%, pero alrededor de 1%, Pedro Castillo. Tú lo has dicho, en realidad es la que le permite a Keiko superar en 8% su anterior intención de voto, y Castillo, que también crece, solo lo hace en 3%. Entonces, efectivamente, hay una reducción de la diferencia a nivel nacional, pero esto es a costa de Lima. Y en Lima, la campaña de Keiko no es solamente su campaña, sino de todos aquellos que por una u otra razón no quieren que Castillo gane. En Lima se ha desatado también el pavor, el temor, en general, ¿no? Claro. Y esto... además, si lo tuviéramos que desmenuzar, probablemente ha pasado de los sectores socioeconómicos A, B hacia C y algo de D, como efectivamente aparece en las encuestas. En casi todos los niveles socioeconómicos, por ejemplo, AB ha crecido, curiosamente, ha crecido más Castillo que Keiko, ¿no? Pero en C, D, básicamente que son quizá los que contienen un porcentaje mayor en Lima, Keiko Fujimori ha crecido mucho más. Ahora, el resto del país, en realidad, salvo Lima y un poco el norte, la diferencia es distinta. En el centro han crecido igual, pero en el sur, oriente,
mucho más Castillo. Cuando Entonces, se le pregunta, hay una diferenciación importante que hay que tener en cuenta, ¿no? Y lo que creo que también hay que tomar en cuenta, Fernando, es esto que se les consulta a los participantes de la encuesta de Datum y responden, ¿no? Su voto por Pedro Castillo, ¿es porque él es el candidato, su preferencia, o porque rechaza al otro candidato? ¿Por qué es de su preferencia decir yo voto por él porque su proyecto de gobierno, su visión de país, su ideología política es la que más acerca a lo que yo quiero para el Perú? 49%. Rechaza al otro candidato, 49%. Ahí está el famoso antivoto duro de Keiko Fujimori. La misma pregunta se les hace con respecto a la candidata de Fuerza Popular. ¿Su voto es por Keiko Fujimori o porque ella es la que representa el rechazo que te genera el otro candidato? Es de su preferencia 40%. Rechaza al otro candidato 59%. Entonces, la pregunta que te hago a continuación es la siguiente. En el caso de Castillo, lo que ha hecho que suba 3, a diferencia de Keiko, que sube 8, es porque esta campaña de temor, de terror, de que él es el comunista, él es el radical, él representa a Maduro, a Chávez, y él sería más adelante el encargado de convertir a Lima, al Perú en general, en una especie de filial de Venezuela o de Cuba, es lo que ha calado en la gente que tiene ahora mismo miedo, o pasa por la actitud de él y los errores que ha cometido como postulante, por ejemplo, de no hablar, de hacer entrevistas siempre por medio del Zoom, nunca presencial o rara vez, siempre se le corta la señal, siempre tiene que hacer algo más importante que contestarle a la prensa. ¿Qué crees tú que es lo que le está fallando a él? ¿O consideras que simplemente es que por más que hable y responda a las inquietudes de los periodistas, la campaña que hay con estos carteles, estos paneles invadiendo Lima y las principales arterias de la capital, es lo que han hecho que ahora mismo se encuentre en la situación donde está? Mira, yo creo que todavía es el impacto, hay que tener en cuenta el trabajo de campo, todavía es el impacto de lo primero. Creo que podría verse el impacto de lo segundo, vale decir, ya los errores de Castillo, de Pedro Castillo, los que podrían tener algún impacto. Y esto se traduciría en, por ejemplo, es escurridizo, no quiere debatir, no tiene un programa actualizado, no tiene un equipo, por lo tanto no quiere confrontar, no quiere dar entrevistas y llenar, digamos, todas esas imágenes con improvisación, falta de responsabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, pero eso creo que va a tomar fuerza el día de mañana con el debate, o lo va a menguar, ¿no? Pero creo que todavía las encuestas que ha mostrado dan cuenta de lo primero, la campaña del miedo. El miedo desata una cantidad muy grande de manifestaciones, de conductas. Y el único que puede justamente bajar la temperatura, ¿no? Reducir los decibeles de este ruido, ¿no? Que tiene que ver con el miedo, con el temor, con el comunismo, con la extrema radicalidad de una postura de izquierda, es el propio Castillo. Pero Castillo tampoco lo hace. Pero Castillo no lo hace porque se va y no responde, y tiene él un discurso que luego se aleja de lo que manifiesta Cerrón, que ahora también dice que no tiene nada que ver, pero es el que aparece en el plan de gobierno ahí abriendo las manos, como diciendo aquí estoy para el Perú entero, y luego aparece la señorita Zaira Arias hablando de una asamblea constituyente que daría un golpe de Estado Castillo en 6 meses de gestión, no reconociendo, ¿no?, al Parlamento elegido, y una Keiko Fujimori que ahora más bien aparece como la buenita, la que agacha la cabeza, la que reconoce los errores, pero que también a su vez presenta a los mismos integrantes del fujimorismo duro y puro, incluso algunos sentenciados como Vaca Campodónico como parte de su equipo técnico. Entonces los dos están cometiendo gravísimos errores, pero me parece que más equivocado ahora mismo está con su estrategia Castillo. Ellos ellos alcanzan votaciones a pesar de ellos. En realidad, a pesar de Castillo, a pesar de Keiko Fujimori. Tú lo has resumido bien. Porque Keiko Fujimori no es que está haciendo una campaña extraordinaria. Es más, cuando le dicen, bueno, ella ha cambiado, es ya una persona efectivamente con más experiencia, su gobierno sería totalmente distinto al padre, y sin embargo presenta un staff de sus más cercanos técnicos profesionales, y la verdad no solamente eso suena a albertismo, sino que no es lo que uno podría pensar que Keiko Fujimori podría convocar. Eso de Castillo, la improvisación, la falta de unidad, cohesión,
contradicciones es enorme, tú también las has resumido, ¿no? Entonces aparecen gente hablando y luego obviamente se señala, es Pedro Castillo, no puede acallar todas las voces porque si es que, además, él no da entrevistas, no es escurridizo, evidentemente la presión sobre ellos es grande. Imaginarás sus entornos, los congresistas ya de alguna manera elegidos, bueno, les preguntan, ¿no? Si no está el principal, estarán los secundarios. Claro. Ellos hablan y después los desconocen. Claro. Entonces está lleno pues de contradicciones, confusión. Ustedes mismos ahora han reportado que no se le encuentra, no se sabe si ha llegado Chota, está en camino, en fin, ¿no? Todo es secretismo. Y esto no ayuda porque se crea evidentemente más expectativa por un lado, pero por otro lado, cuando esto se extiende más de lo necesario, ya aparece como un hándicap, como un ya del propio manejo y administración de su imagen personal, ¿no? Porque si ahora uno ve ambos comportamientos, claro, quien está sacando ventaja es Keiko Fujimori, que ha dicho, ahora yo soy la valiente, ¿quieres Chota? Me voy a Chota con tu gente, en tu cancha, y aquí estoy porque yo sí tengo un discurso, porque yo sí tengo un equipo técnico, y vamos a ver tú, Castillo, qué tienes que decir. Y Castillo, en vez de decir, sí, ahora en Chota, y mañana si quieres tú en Lima, porque en la capital está contigo, porque los ricos son los que tú representas y que es más o menos el discurso que maneja él y su equipo, también lo hacemos sin ningún problema y me siento y doy a los periodistas de la capital entrevistas porque no tengo nada que ocultar, porque Cerrón no está conmigo, porque la señorita Zaira Arias no es mi vocera. Si él tuviese la misma actitud de respuesta a la pelota que le manda en su propia cancha Keiko Fujimori, estaríamos hablando de una coyuntura donde no estaría capitalizando el fujimorismo esta especie de consigna que es Pedro, no te corras, Pedro. Y todo el mundo habla, no te corras, Pedro, no te corras, Pedro. Y Pedro se sigue corriendo, en vez de detenerse y decir, no corro hacia ningún lugar, me paro acá, me planto acá. No, peor aún, todavía, cuando ella hablaba de los debates del Jurado Nacional de Elecciones, él dijo, primero Chota, ven acá, claro. Y ella le dijo inmediatamente, voy. Y él es donde se quedó un poco fuera de lugar, claro. Y ha tenido que aceptar porque la presión evidentemente es grande. Su estrategia es una estrategia que está, creo, en construcción. Hay que tener en cuenta, Juliana, imagínate el 28 de diciembre, que es la última fecha de inscripción de candidaturas, se estarían inscribiendo Perú Libre pensando en que quizás el mejor escenario sería pasar la valla y tener una bancada, no pasar a la segunda vuelta. Nadie lo vio venir. Es más, por eso hay algunas declaraciones de él de primera vuelta que ahora le rebota en la segunda y trata de morigerar, ¿no? Algunas de señalarlas que ese es otro contexto, en fin, porque él de verdad, él es digamos, la versión de este siglo de lo que fue Alberto Fujimori en 1990. Así era Alberto Fujimori en 1990. Para quienes no vivieron o no se acuerdan, así era. Él era una persona que no tenía un equipo, que no tenía un plan de gobierno claramente detallado. Cuando fue una conferencia de prensa que citaron, resulta que la famosa pues salida de Susana Iguchi para decir que se había intoxicado con bacalao. La famosa. Famoso, ¿no? Y era para evitar, porque no tenía equipo. Bueno, esto es, curiosamente e irónicamente, 30 años después, la hija de Alberto Fujimori se enfrenta a una persona que hace, por esas circunstancias de la vida, digo, de ironía, lo que hizo su padre hace 30 años atrás. Está diciéndome, Fernando, que la llegada ayer a una clínica donde además salió el gerente de la Luz diciendo que 6 médicos lo habían atendido para que luego le digan que era una afección mínima, en realidad a la garganta, una especie de faringitis, fue parte de una estrategia para tratar de evadir lo que al final me imagino que le dijeron, no lo hagas porque vas a quedar peor, porque ahora empieza a sonar con más fuerza el no te corras, Pedro, pero que la intención era esa, zafarse un poco del debate porque sabe que más organizado no solamente tiene el discurso, sino también su proyecto, su plan de gobierno y su equipo técnico, su contrincante que es Keiko Fujimori. Mira, no sabemos a ciencia cierta cómo fue, pero en cualquier caso, ya no importa tanto si es cierto o no, sino que su palabra queda en duda. Y eso es más importante incluso que lo otro. Claro, porque, perdón que te interrumpa, la gente Fernando, no cree, pierde crédito, ¿no? Pierde crédito
porque justamente su desempeño es lo que hemos conversado. Evita las entrevistas, no va, las corta, entonces va creándose una imagen. Entonces cuando él va a la clínica, imagínate que sea cierto, ya no le creen. ya la gente no le cree, ya no le claro. cree. Pues, ¿Y cómo es, no, Fernando? Porque pues efectivamente ha construido. La política es finalmente una especie de partido donde al final nadie sabe para quién trabaja, ¿no? Porque la política es comunicación. La política es comunicación. Y es un análisis, creo yo, no solamente de fondo, ¿no? Que es el proyecto, es lo duro de una candidatura, sino las formas, la comunicación no verbal, la postura, cómo caminas, o sea, todo eso efectivamente invade el mensaje que finalmente llega a ese elector que está obviamente necesitado, al que le urge saber mucho más para, sobre todo cuando ahora mismo hay un activismo político mucho más fuerte, gracias a Dios, en el Perú, de no equivocarse a la hora de votar. Hay un compromiso cívico mucho más fuerte que antes. Y Keiko Fujimori, quien antes era, lo sigue siendo de hecho, pero ahora, digamos, ha logrado algo que era inimaginable: hacer que sea su competidor el que no genera confianza cuando las principales dudas, porque tiene una trayectoria política mucho más amplia, porque es la hija que ahora abraza ese fujimorismo corrupto, ese fujimorismo que atentó contra los derechos humanos y demás, que es la del padre, no porque quiera yo adjudicarle delitos a ella que cometió Alberto Fujimori, pero ella es la que ha decidido traer a su padre a esta campaña, no yo, ni tú, ni nadie. Y a pesar de eso, pese a ello, Fernando, ahora que ya no tiene credibilidad, a que ya no le creen incluso si tuvo faringitis o no, es a Pedro Castillo, porque eso lo ha logrado capitalizar inteligentemente el equipo de Fujimori. Mira, en realidad no sabemos por qué hace todo esto Castillo, ¿no? Sus entornos son muy cerrados. Pero él tendría herramientas suficientes como para poder debatir, porque sabes que los debates es un acuerdo entre los partidos y sus representantes. Y muchas veces lo hacen de tal manera, tan acartonado, que las diferencias a veces no se van a percibir. Justamente, o recordando, en 1990, la diferencia que había en ese momento entre Alberto Fujimori y Mario Vargas Llosa. Y sin embargo, en el debate, eso no se mostró. Hay que acordarse el debate entre Alan García, ¿no?, y Ollanta Humala. La diferencia, decían, era enorme, ¿no? Sí, claro. Y sin embargo, en el debate, justamente porque es un acuerdo el método, el tiempo, una serie de factores que muchas veces esa diferencia no logra traslucirse. Buen punto, Fernando, porque efectivamente Keiko postula por tercera vez. Ya lo hizo frente a Ollanta Humala en una segunda vuelta, frente a Pedro Pablo Kuczynski, y ella oralmente, verbalmente, siempre ha sido más estructurada, ¿no? Como que tiene la actitud de que miro a la cámara, luego sonrío, nunca se exacerba, rara vez los decibeles se van al techo, y PPK era un candidato muy culto, ¿no? Con mucho entendimiento en materia económica, con experiencia en el extranjero, pero alguien que además generaba fatiga tan solo escucharlo, ¿no? Por la cadencia con la que hablaba y demás. Ollanta Humala no tenía esa estructura para dirigirse a la gente, y finalmente Keiko, por más chancona que sea y por más estudiado que tenga el guión, no terminó convenciendo. O sea que a mí me da la sensación, dime si me equivoco, ¿no, Fernando?, que quien hable mejor, quien se presente mejor, quien haga mejor la tarea, mañana no va a ser tan importante. La gente va a buscar quién responde mejor frente a los cuestionamientos que le haga notar el otro, porque es parte de la guerra, sucia, limpia, como quieran llamarla, pero de una carrera política donde no solamente tienes la obligación, la responsabilidad de proponerle al país, sino de hacerle ver al país que lo que está haciendo el de al costado o la de al costado no es lo que están dispuestos a cumplir porque no pueden, porque no quieren, porque son mentirosos o lo que fuere. ¿Quién crees que está más preparado para resultar ganador a menos de 24 horas del debate de mañana, Fernando? Mira, tú lo has dicho, Keiko es la más experimentada. Creo que no hay candidato que haya tenido 3 veces posibilidad en una segunda vuelta y en debates. Ella ha estado, van a ser 6 debates. No hay ningún político en el Perú que haya llegado a eso. Si no tiene experiencia ya. Entonces es una experiencia, claro. Es una experiencia enorme. ¿Qué tiene Castillo? Tiene un lenguaje simple. No le va a hablar a Lima, por supuesto. No va a hablar, digamos, con un lenguaje estructurado. Él probablemente, si sabe aprovechar, va a hablar de manera sencilla, y acá viene el tema. ¿Qué cosa
puede expresar, y no solamente como comunicación verbal, sino en conjunto, ¿no? No verbal, ¿no? ¿Qué cosa puede... Si él transmite lo que hasta hace poco lo lograba, vale decir cierta empatía con la gente, porque Keiko es mucho más estructurada pero es más fría, pues. Sí, claro. ¿No? Y hay maneras que pueda él debatir o revertir, digamos, algunos ataques que ella hace, porque el problema de Keiko Fujimori son dos. Uno, el gobierno del padre y todo lo que hizo el padre, claro, pero también ella, como responsable del último quinquenio. Porque el entorno se les critica a los dos. Ayer nosotros, de hecho, Fernando, presentamos una nota sobre los personajes no cuestionados que están alrededor de ambos candidatos, ¿no? Y está Bermejo con Pedro Castillo, el propio Vladimir Cerrón, que dicen que marca distancia, pero es el dueño del plan de gobierno, el dueño del partido, el dueño del circo. Del partido. Obvio. Influencia en la bancada. Y claro, Keiko Fujimori con un vaca campónico, pues, que lo tuvieron que extraditar con un roche que todos recordamos. Carmen Lozada, odiadora de mujeres en Twitter, le ha dado con palo, ha insultado a Rosa María Palacios, me insulta a mí, se metió en algún momento conmigo. Y ahora es la encargada del plan de la mujer, es una locura. Sin embargo, uno puede decir, ok, saquemos a la gente que puede contaminar, ¿no? Generar esta situación tóxica en ambas candidaturas. ¿Qué queda? Un Pedro Castillo que puede gustar o no, pero no es una persona investigada, no es alguien que sea conocido o que la gente lo relacione con un tema de que no cumplió su promesa, que mintió. No, a Keiko Fujimori ya la conocemos harto, desde que era primera dama, que si bien no es un cargo público, ya era un ingreso a la política. Luego como parlamentaria, esta tercera vez como como postulante a la presidencia, diciendo en campaña que quiere prometer la seguridad democrática que se busca, que va a saber lidiar con otras fuerzas políticas, y luego cuando ha perdido la sangre inyectada en el ojo y sin capacidad de reconocer incluso un triunfo en las urnas por parte de sus contrincantes. Entonces... tiene mucha mochila por cargar. Mucha mochila. Ese es el problema de Keiko Fujimori más la del padre. Y este equipo que no ayuda, ¿no? De ninguna manera. En realidad la campaña lo están haciendo otros. Y tú ves que en realidad es el soporte que ella tiene, porque hay mucha gente, evidentemente, temores de lo que podría ser un gobierno de Castillo. Castillo, por otro lado, repito, llama la atención porque como si no creyera en sus propias fuerzas, ¿no? La gente no ha votado por él pues, por una asamblea constituyente, ¿no? No ha votado por él porque cree que debe disolverse el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo. Bueno, siempre habrá un puñado de seguidores, pero básicamente, o sea, lo que es él, lo que él expresa para mucha gente simbólicamente y con un lenguaje evidentemente radical, en un momento en donde... sí. El país está destrozado, donde la gente no quiere que las cosas sigan como está, y por lo tanto él representaba el cambio. Y en cambio ella no. Ella dice hay que preservar las cosas. En una campaña de esta naturaleza, esos dos encuentros de cambio y estatus son fuertes. Habría que ver mañana cómo ellos tratan de revertir o usarlo a su favor, ¿no? Fernando, se me acaba el tiempo, pero quiero hacerte una última consulta. Estamos a menos de 6 semanas, menos de un mes y medio de la segunda vuelta, que es el 6 de junio. Cuando hablábamos de los últimos sondeos, donde la diferencia iba entre 12, 13 puntos porcentuales, hasta 20 puntos entre uno y otro, para muchos era imposible que Keiko Fujimori lograse revertir esta situación y tener más posibilidades de llegar a Palacio de Gobierno. Ahora, con 10 puntos de diferencia, faltando todavía el debate y respondiendo la gente que participa de estas muestras a estas campañas que pasan por el que te corres Pedro y que Keiko capitaliza con el tema del temor, ¿podría realmente hoy Keiko voltearle la tortilla a Pedro Castillo? Mira, siempre hay esa posibilidad. Lo hemos visto en el Perú y lo hemos visto fuera del Perú, en Ecuador, por citar lo más próximo, ¿no? El tener esa posibilidad no quiere decir que se va a dar esa posibilidad, porque Castillo va a seguir haciendo su campaña. Y hay que ver aquellos datos
que al inicio de la conversación hemos visto. Hay un antivoto, un techo mucho más pronunciado de Keiko Fujimori. El partido todavía está por jugarse. Recién estamos en la parte primera, ¿no? Faltan poco más de 5 semanas que van a ser cruciales. Y ahí el desempeño de ambos es tan larga la segunda vuelta en el Perú, Juliana. Esto no hay en otros países. Sí, es muy increíble, larga. no termina Entonces, nunca. Da posibilidades para todo. Así es. Da posibilidades para que se acorte y se vuelva también quizás a incrementar o revertir definitivamente. O sea, nadie puede asegurar, nadie, creo que con la duda que puede mostrar siempre nuestro electorado, que es muy volátil, hay cosas que no están dichas, los escenarios no están prefigurados de manera con los contornos claros, ¿no? Gracias, Fernando, gracias. Me encanta hablar contigo, además. Me parece súper importante hacer estos análisis, ¿no? Que deberían de ser, caramba, semanales, obligatorios, porque creo que ayudan mucho al televidente y la gente me lo hace saber, seguramente a ti también, a través de las redes sociales, Fernando, donde eres bastante activo, que ayudan, ¿no? Ayudan justamente a aterrizar un poco con respecto a tanta bulla que hay alrededor de dos candidatos que se disputan lo mismo, el trono presidencial. Gracias, Fernando, tú estás Sol de Villa. Tengo que ir a la pausa comercial, pero ¿con qué regreso? Con más información y en vivo y en directo de lo que está sucediendo en Chota, donde está Brian Matías esperando al gran desaparecido que es Pedro Castillo. Nadie sabe dónde está Pedro, ¿dónde te has metido? Keiko Fujimori ya llegó a Bagua, Jacqueline Martínez le está siguiendo. ¿Qué actividades va a tener en lo que queda del día?